La reproducción es un proceso que conlleva una serie de cambios somáticos y fisiológicos por el desarrollo de las gónadas y tiene su momento culminante cuando se produce el desove por medio del cual las gónadas liberan los productos sexuales, iniciándose luego la primera etapa en la vida de toda una generación de individuos con la formación del huevo o cigote. El conocimiento de los cambios que ocurren en las gónadas a través del tiempo es importante porque permiten comprender la biología reproductiva de una especie, que es un aspecto fundamental en el proceso de la evolución de stocks, base para limitar la pesca de una población explotada a fin de cuidar que el reclutamiento futuro no disminuya a niveles que signifiquen un peligro para la estabilidad de la población. El proceso de maduración en los ovarios de peces se denomina ovogénesis y comprende dos fases o periodos, previtelogénesis y vitelogénesis. La ovogénesis puede ser sincrónica o asincrónica. Este último caso puede reconocerse diversos estadios de desarrollo y es la generalidad en los peces marinos tropicales. La ovogénesis es sincrónica cuando todos los ovocitos tienen el mismo estado de desarrollo y en consecuencia la puesta puede ser total, como es común en especies de aguas templado-frías y en algunas especies de agua dulce tropicales. Por otro lado, la espermatogénesis es el proceso en el cual las espermatogonias crecen, se dividen por meiosis y se diferencian en espermatozoides. La duración en los teleósteos se ve influenciada por la temperatura del agua y es corta en contraste con los mamíferos. La espermatogénesis se puede dividir en dos etapas. La etapa 1, que consiste en la proliferación, la cual es mitótica de las espermatogonias que dan origen a los espermatocitos primarios, y la etapa 2, que es la maduración o espermiogénesis, donde las espermatidas se diferencian en espermatozoides, pierden citoplasma, conservan mitocondrias y núcleo y a partir del centriolo desarrollan el flagelo. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo consiste en conocer el mecanismo fisiológico de la ovogénesis y espermatogénesis en los peces. En todos los vertebrados, las gónadas se forman a partir del desarrollo coordinado de dos linajes celulares distintos, las células germinales, también conocidas como células germinales primordiales, y el mesodermo gonadal somático que las rodea. En los mamíferos y otros tetrápodos, las glándulas adrenales y las gónadas se desarrollan a partir de un primordio común situado cerca del lado dorsal del epitelio celómico. En la gran mayoría de los peces, las gónadas, testículos y ovarios son órganos pares situados en posición dorsolateral, una a cada lado del mesenterio dorsal en la cavidad peritoneal. Estructura y desarrollo testicular. En los peces teleosteos existen dos tipos de estructura testicular, la tubular y la lubular. En la primera, el testículo posee una cavidad central desde la que irradian túbulos hacia la periferia. En este tipo de estructura, los espermatogonias primarias están situadas en el ápex o extremo ciego de los túbulos y la espermatogénesis progresa hacia el extremo abierto de la cavidad central del testículo, donde se encuentran los espermatozoides. Por otra parte, el tipo lobular es el más común entre los teleosteos peciformes y es el que nos referimos en esta revisión, porque muchas de las especies importantes en piscicultura marina pertenecen a este grupo. Este tipo de estructura testicular consiste en lóbulos ramificados y anastomosados entre sí, donde se encuentran las espermatocistes, que son las unidades funcionales estructurales del testículo donde tiene lugar la espermatogénesis. En los peces teleosteos, la espermatogénesis es cística y ello implica que todas las células germinales de un espermatociste determinado deriven en una sola espermatogonia primaria. Espermatogénesis en los peces. Los espermatozoides son el producto final derivado de un proceso altamente organizado y complejo de maduración gonádica de los machos, que es llamado espermatogénesis, el cual implica la formulación de 4 células haploides, todas ellas especializadas y capacitadas para fertilizar y entregar genes, que es el material genético, del núcleo espermático a un óvulo. La espermatogénesis está sujeta a múltiples estímulos del ambiente, que son el fotoperiodo, la temperatura, disponibilidad del alimento, además de la fisiología y del control hormonal del organismo. En los peces teleosteos se ha podido observar dos tipos de espermatogénesis: el císico, en el cual el proceso se lleva a cabo dentro del óvulo gonádico, y el semicístico, en el cual se desarrollan fuera del óvulo gonádico. En ambos tipos el proceso es metamórfico y está dividido entre diferentes fases.
La primera fase es miótica con espermatogonias, la segunda fase es la fase meiótica con espermatocitos primarios y secundarios. Y la tercera fase es la espermatogénesis con espermátidas que darán origen a los espermatozoides haploides. Estructura del ovario y tipos de desarrollo ovárico. El ovario de los teleósteos puede variar desde un simple saco a un órgano complejo con funciones tales como la producción de oocitos, el almacenamiento del esperma y ser el lugar de fertilización y alimentación para el desarrollo del embrión. Al inicio, el ovario parte de la diferenciación en la que se puede ver claramente cómo se estructurará posteriormente. El ovario de los teleósteos posee un epitelio germinal derivado de una extensión del peritoneo, que da lugar a los folículos ováricos. Justo por debajo del epitelio germinal se extiende la túnica albugínea, que es una capa muy densa de tejido conectivo con músculos de fibra lisa y vasos sanguíneos. Los folículos formados a partir del epitelio germinal que recubre toda la parte interna del ovario están embebidos en el estroma ovárico, que se extiende a partir de la túnica albugínea hacia el interior de la glándula. A su vez, la parte interna del epitelio se pliega dando lugar a las laminillas ováricas, en las que se disponen los folículos constituidos por el oocito y las envolturas foliculares. Atendiendo al ritmo de desarrollo de los oocitos intraováricos, se han distinguido 3 tipos de ovarios. Sincronismo. La sincronía ovárica implica que todos los oocitos de un mismo ovario estén en el mismo estado de desarrollo. Es propio de aquellas especies que ponen una sola vez en la vida, como los salmones del Pacífico. Al salmón del Atlántico y a la trucha se les considera dentro de este grupo, aunque se suelen reproducir anualmente. Sincronismo. En este caso, el ovario posee al menos 2 grupos de oocitos en estado de desarrollo distinto. Los peces que pertenecen a este grupo ponen entre 4 a 5 veces por época de puesta, y su intervalo de puesta es relativamente corto. Las diferentes especies de mugiles, lubinas, el bacalao y la merluza pertenecen a este grupo y se muestran un pico claro de puesta anual. Asincronismo. Este tercer grupo se caracteriza porque el ovario en recrudescencia posee oocitos en todos los estados de desarrollo. Los peces de este grupo se caracterizan porque ovulan y emiten oocitos en repetidas ocasiones durante la época anual de puesta. Puede ser muy dilatada. La dorada, el lenguado y el rodaballo pertenecen a este tercer grupo. Como en la mayoría de los vertebrados inferiores, el crecimiento del oocito es largo y el aumento de tamaño también. Desde las primeras fases de su desarrollo hasta la ovulación es considerable. En teleósteos, excepto en aquellas especies que desovan una sola vez en su vida, cada año se forman nuevos oocitos como consecuencia de las divisiones oogoniales. Estos oocitos de nueva formación no madurarán hasta la próxima época de puesta. Durante el proceso de recrudescencia ovárica, tiene lugar una serie de acontecimientos que se describen a continuación. El primero es la previtelogénesis y su control endocrino. Durante el proceso de diferenciación ovárica de los teleósteos, las PGC indiferenciadas dan lugar a las oogonias que generalmente están agrupadas en nidos. Estas, tras varias divisiones mitóticas, inician su primera división meiótica, dando lugar a los oocitos primarios que se aíslan y rodean de una capa plana de células somáticas epiteliales, que son especializadas o células de la granulosa. Estas células se secretan en la membrana basal y alrededor de ellas se organiza otra monocapa de células somáticas procedentes del tejido conectivo del estroma o teca. Durante la profase de la primera división meiótica, el núcleo de los oocitos pasa a través de 5 estados sucesivos: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. El oocito y sus correspondientes estructuras y envolturas foliculares forman el folículo, por lo que a partir de ahora lo denominaremos así, ya que constituye la unidad ovárica esencial. El crecimiento primario del folículo tiene lugar durante los 3 primeros estados de la profase de la primera división meiótica. Esta se para al final de la profase, en estado de diploteno durante un tiempo determinado, que en los teleósteos puede variar entre unos pocos días y algunos meses. En esta parada meiótica tiene lugar la segunda fase de crecimiento del folículo,
que a su vez, atendiendo a los acontecimientos que tienen lugar, se puede subdividir en previtelogénesis, media tardía y vitelogénesis. Durante la segunda fase de crecimiento folicular, el ovocito acumula mRNasas o reservas nutricionales y diversos componentes que servirán para que cuando se reinicie la meiosis o producto de maduración, esto se desarrolle correctamente. A la vez, también se utilizarán para que posteriormente culminen con éxito el proceso de fertilización, el desarrollo embrionario y larvario. A medida que se va desarrollando el folículo, durante el crecimiento previtelogénico, el ovocito aumenta extraordinariamente de tamaño y en el núcleo tiene lugar una serie de transformaciones que están asociadas a la profase de la primera meiosis. A estos folículos se les denomina en estado perinucleolar por la presencia en la periferia del núcleo o numerosos nucleolos que producen ribosomas. En este periodo tiene lugar una activa e intensa síntesis de RNA ribosómicos y mensajeros que son transportados al ooplasma. Una vez allí, estos mensajeros codifican proteínas relacionadas o necesarias para los acontecimientos posteriores, propios de la vitelogénesis, como por ejemplo, los receptores de la vitelogenina y las enzimas proteolíticas responsables de procesar el vitelo o catepsinas. Se cree que prácticamente todo el RNA presente en el ovocito y necesario para el desarrollo posterior se sintetiza durante este periodo. Por ejemplo, en los ovocitos en perivitelogénesis del salmón se ha identificado mediante hibridación y PCR cuantitativa una serie de genes que tienen un papel importante en la oogénesis. Estos genes codifican proteínas relacionadas con el desarrollo de la zona radiada, el secuestro y proceso de las lipoproteínas, el control del ciclo celular y la respuesta de fertilización, entre otras. Durante el crecimiento medio y tardío del folículo en perivitelogénesis o inicio del crecimiento folicular, el ovocito sintetiza grandes cantidades de glicoproteínas que son incorporadas en los alvéolos corticales. Al inicio, los alvéolos corticales están situados en la periferia del ovocito y a medida que progresa el desarrollo folicular, se van acumulando centrípetamente hacia el núcleo. Estas estructuras son muy importantes por su participación en la reacción cortical que tiene lugar en el momento de la fertilización del ovocito, por su papel durante la embriogénesis temprana y después de la fertilización, los alvéolos corticales se funden con la membrana del ovocito y sus glicoproteínas son descargadas en el espacio perivitelino, evitando así la polispermia y la entrada de patógenos. Durante la fase inicial de crecimiento secundario del ovocito también hay una cierta disposición de lípidos, aunque limitada. Recientemente se ha demostrado la presencia de transcritos de lipoproteína lipasa, una enzima que se piensa que tiene un papel importante en proveer ácidos grasos al ovocito. En ovocitos de lubina, en previtelogénesis tardía, al inicio del crecimiento secundario, el ovocito posee todas las estructuras y moléculas citoplasmáticas precisas para llevar a cabo con éxito la segunda etapa del crecimiento secundario o vitelogénesis. Finalmente, también se observan cambios estructurales en la periferia del folículo ovárico. El corión o zona radiada empieza a depositarse en la periferia del ovocito y a medida que ésta se engrosa, las microvellosidades que conforman una conexión íntima entre el ovocito y las células foliculares se alargan para mantener el contacto con las células de la granulosa, vía pequeños canales que atraviesan el corión. La información acerca del control hormonal de la primera fase de crecimiento es escasísima, pero hay unos pocos estudios que demuestran que el E2 regula las divisiones mitóticas de las oogonias. También se ha sugerido que el 11-KT podría desempeñar un papel importante en la deposición de lípidos en ovocitos en crecimiento primario de Anguilla australis y que determinadas hormonas del eje metabólico podrían participar en la regulación de esta fase de crecimiento, pero en realidad, las evidencias aceptables acerca del control de la fase de crecimiento primario del folículo son muy escasas. Por su parte, el crecimiento tardío del folículo en previtelogénesis o inicio del crecimiento secundario se piensa que está regulado por las gonadotropinas. Específicamente, se sabe que la producción de la formación de la envoltura vitelina está controlada por el estradiol y este a su vez es producido por el folículo bajo la acción
de las gonadotropinas, principalmente la FSH. Vitelogénesis y su control endocrino. El almacenaje de cantidades importantes de vitelio es una forma muy eficiente de proveer los elementos necesarios para el mantenimiento del desarrollo embrionario y larvario. En los peces, la incorporación de vitelio dentro del ovocito es un procedimiento extremadamente importante para que la reproducción tenga lugar con éxito y de una extraordinaria trascendencia en las especies cultivadas por su estrecha relación con las características productivas de la progenie. En la siguiente figura de blanco y negro podemos observar una microfotografía al electrónico mostrando la incorporación de vitelogenina en un ovocito de la lubina en la vitelogénesis. La vitelogenina es secuestrada de la circulación a través de receptores de membranas específicas y empaquetadas en pequeñas vesículas recubiertas de clatrina, denominadas BC. Estas se fusionan entre sí y dan lugar a otras más grandes para formar los cuerpos multivesiculares. Están denominados por SMB, que gradualmente se transforman en gránulos de vitelio GB, y posteriormente se observan también las microvellosidades que están denominadas MBOO, emitidas por el ovocito que atraviesa la zona radiada o corion, denominada por ZRI, para ponerse en contacto con las células foliculares. En el inserto se muestra un alveolo cortical que es denominado AC. Mientras que en la figura de color observamos el control hormonal de la vitelogénesis. La FSH hipofisaria actúa como sobre sus receptores principalmente, y siendo estos específicos en las células foliculares, provocando la secreción de la 17B estradiol. Este, a su vez, actúa sobre el hígado induciendo la síntesis de vitelogenina, que es transportada por la sangre hacia el folículo e incorporada por el ovocito mediante receptores específicos situados en la superficie del mismo. En los salmónidos, la síntesis de 17 beta estradiol es consecuencia de la cooperación entre la teca y la granulosa. La FSH actúa sobre las dos capas foliculares, estimulando la producción de testosterona por parte de la teca y su difusión y aromatización a 17 beta estradiol en la granulosa. En los teleósteos no salmónidos, las pocas evidencias existentes indican que la síntesis de esteroides foliculares, la realización de las células granulosas y la formación del corio, que es una zona que radia de una envoltura vitelina principalmente, tiene lugar durante la vitelogénesis y también está regulada por el 17 beta estradiol. Y finalmente, como conclusiones, tenemos que la reproducción de los peces ha venido teniendo un interés superlativo importante, tanto así que es relevante dentro de la acuicultura. Dentro de este proceso fisiológico se introduce la denominada cascada hormonal, que conlleva el eje pineal, cerebro e hipófisis, y también la gónada, y que tiene por objeto que la reproducción tenga lugar en el momento más favorable para la supervivencia de la progenie. Si bien se han determinado nuevas especies para cultivos comerciales de estos peces, una limitante de gran relevancia son los programas reproductivos y productivos, que con estos se pueden observar problemas principalmente en lo que son disfunciones con respecto al control de la biología. El manejo de las pesquerías requiere lo que es a menudo la valoración de los parámetros de madurez sexual, también como es el desove y fecundidad, los que necesitan ser comprendidos a su mayoría para así garantizar lo que es la microestructura y función gonadal de un animal.